quedamos en neumopatías restrictivas y la última que vamos a ver es proteinosis alveolar pulmonar. Consiste en que en los alveolos se acumula la sustancia surfactante. La sustancia surfactante está constantemente siendo producida por los neumocitos tipo 2 y constantemente los macrófagos alveolares tienen que estarla fagocitando y degradando. Caso contrario, se acumula. ¿Qué pasa cuando se acumula? Cuando se acumula, todos los alveolos se llenan de un material que es proteináceo y lipídico a la vez. Entonces, esto sucede cuando los macrófagos alveolares no fagocitan y degradan la sustancia surfactante. Se llama proteinosis alveolar. Quiere decir que cuando hay proteinosis alveolar, los macrófagos alveolares no funcionan bien o tienen un número muy disminuido. Vamos a ver los tipos de proteinosis alveolar. Tenemos la forma adquirida, que es un trastorno autoinmune. Se forman anticuerpos contra el factor estimulador de colonias granulocito macrófago. Hereditaria, mutaciones heredadas de factor estimulador de colonias granulocito macrófago o de su receptor. Entonces, el macrófago no funciona bien, está en números disminuidos y la sustancia surfactante se acumula para que el pulmón se vea de esta manera, ¿no? Lleno de una sustancia eosinófila de aspecto denso. Ahora, entre las formas secundarias está, por ejemplo, la silicosis aguda. Nosotros hemos visto la silicosis crónica con nódulos silicóticos y fibrosis, pero también existe la silicosis aguda que es igual a la proteinosis alveolar, solamente que es otra causa, una forma secundaria. También hay otras causas como inmunodeficiencias, trastornos hematopoyéticos, neoplasias malignas, etc. Dejamos lo que es neumopatías restrictivas y pasamos a las infecciones pulmonares bacterianas. Cuando las bacterias llegan hasta los bronquiolos y alveolos, se produce un proceso inflamatorio local, cuya finalidad es eliminar a esas bacterias que han llegado hasta bronquiolos terminales, respiratorios y alveolos. Dentro de lo que son las infecciones pulmonares bacterianas, tenemos el concepto de neumonía y bronconeumonía. ¿Cuál es la diferencia? En la neumonía, el proceso infeccioso e inflamatorio afecta el tejido pulmonar en parches, o sea, de manera discontinua. Hay focos de afectación y otras zonas que están normales. Esa es la bronconeumonía. Para oponerse al concepto de bronconeumonía, tenemos el concepto de neumonía lobar, que es un lóbulo completo, de manera continua, tiene el proceso infeccioso e inflamatorio. Dentro de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, o sea, las personas que viven en sus domicilios de manera corriente, está el Streptococcus pneumoniae o neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumófila y algunas enterobacterias. Tenemos también la neumonía y bronconeumonía de los pacientes hospitalizados. Están las enterobacterias, Pseudomonas, Staphylococcus aureus como las más frecuentes, pero sabemos que las infecciones que se adquieren dentro de un hospital, cuando uno está como paciente, se caracterizan porque las bacterias son resistentes a múltiples antibióticos. Ese es el problema, que las bacterias son bastante resistentes. Tenemos la neumonía aspirativa. Se aspira el contenido de la boca, se aspira alimentos. Aquí las bacterias son anaerobios y aerobios de la boca, de la flora de la boca. Dentro de los anaerobios está el Fusobacterium, Bacteroides, Prevotella, Peptostreptococo y dentro de los aeróbicos Neumococo y Staphylococcus aureus. Todos estos viven en la boca. O sea, normalmente
son comensales de la boca, pero cuando llegan al pulmón causan neumonía o neumonía lobar o bronconeumonía. Bronconeumonía, en este caso, se ve el proceso inflamatorio que se denomina consolidación, zonas blanquecinas. Ahora vamos a ver cuál es el aspecto macroscópico, zonas blanquecinas, que se denominan zonas de consolidación, pero están en parches. O sea, hay zonas sanas y zonas que están comprometidas, y por eso es bronconeumonía, ¿no? Tenemos, por el contrario, la neumonía lobar. O sea, la consolidación afecta un lóbulo completo, de manera difusa, ¿no? Entonces, esto sería lo opuesto a bronconeumonía. Acá también bronconeumonía. O sea, hay zonas blanquecinas, que se les dice zonas de consolidación, y hay zonas que están macroscópicamente de aspecto normal. ¿Cuáles son las fases microscópicas de la neumonía y la bronconeumonía bacteriana? Tenemos congestión vascular, es la primera fase. Entonces, en la primera fase, las bacterias, por ejemplo, neumococo, las bacterias llegan por inhalación hasta el alveolo y bronquiolos terminales y respiratorios. Sucede una proliferación local. Consecuencia de la presencia de bacterias, que es sensada por los macrófagos alveolares, se desencadena una reacción inflamatoria. Se producen localmente citoquinas inflamatorias producidas por los macrófagos alveolares, que tratan de fagocitar a las bacterias. Pero al comienzo no pueden eliminar la infección antes de que se produzca el proceso inflamatorio. Entonces tenemos que viene la vasodilatación, consecuencia de las citoquinas inflamatorias, aumento de la permeabilidad vascular, entonces líquido rico en proteínas sale al alveolo. Diapedesis, los neutrófilos llenan el alveolo. Pero también salen glóbulos rojos. O sea, glóbulos rojos también aparecen en el exudado, intraalveolar, junto con el líquido de edema y los neutrófilos. A esta fase se llama hepatización roja. Entonces, primero tenemos congestión vascular y luego hepatización roja. Luego viene la hepatización gris. En la hepatización gris ya nuestro organismo empieza a vencer la infección. Puede ser ayudada por tratamiento antibiótico o sin necesidad de ayuda de tratamiento antibiótico. Pero van muriendo por apoptosis los neutrófilos. Se avanza en lo que es fagocitosis de todas las bacterias que llegaron al alveolo. En este caso estamos diciendo neumococo, como si fuera como un ejemplo. Y después cambia el tipo de exudado inflamatorio. Cuando ya se ha completado la mayor parte de fagocitosis, aparecen los macrófagos como célula inflamatoria predominante. O sea, primero neutrófilos y después macrófagos, que también salen del vaso, fagocitan lo que queda de bacterias, fagocitan los neutrófilos muertos, también glóbulos rojos lisados, y tenemos lo que se llama la hepatización gris. Hepatización gris. Y finalmente tenemos la resolución. Durante la resolución se termina la fagocitosis de todos los restos de fibrina, porque cuando tenemos la hepatización roja, líquido de edema y también albúmina y fibrinógeno, todo eso sale al líquido del edema, tiene después que ser fagocitado. Pero la resolución puede ser ad integrum o puede ser con fibrosis. Este exudado puede organizarse, o sea, puede experimentar fibrosis, lo cual va a afectar la función pulmonar a futuro. Y también los septos alveolares pueden experimentar fibrosis. Vamos a ver la hepatización roja.
tal como se observa en la imagen microscópica. Entonces, en la hepatización roja, los septos alveolares están congestionados y todo el alveolo está lleno de neutrófilos. Todo el alveolo está lleno de neutrófilos. Acá también tenemos septos alveolares, congestión vascular, y todo el alveolo se llena de neutrófilos, líquido de edema, bacterias, puede haber también fibrina, y después ya viene la hepatización gris, en la cual este exudado va siendo reemplazado por macrófagos que terminan el proceso de fagocitosis, y durante la resolución puede haber fibrosis caracterizada por tejido conectivo laxo dentro de los alveolos. O sea, reemplazando, algunas veces desaparece el exudado por completo. Otras veces es reemplazado por tejido conectivo laxo. El exudado es reemplazado por tejido conectivo laxo, y esto puede más adelante desaparecer, pero no siempre desaparece, sino que a veces queda como secuela zonas fibróticas dentro del pulmón, y la función respiratoria no regresa a ser lo que fue antes del proceso neumónico. Complicaciones de infecciones pulmonares bacterianas. Absceso pulmonar, tiene que haber necrosis. No todas las bronconeumonías dan necrosis. Por ejemplo, la mayor parte de neumonías por neumococo no da necrosis. Hay bronconeumonía, pero no hay necrosis. Salvo, por ejemplo, el neumococo tipo 3. Algunos serotipos dan bronconeumonía necrotizante. Enterobacterias, estafilococo, klebsiella, generalmente dan bronconeumonías necrotizantes o neumonías lobares necrotizantes, quedando posteriormente un absceso pulmonar. O sea, quedan cavidades llenas de pus, ¿no? Acá se ven 2 abscesos pulmonares, complicación de bronconeumonía. También tenemos el empiema. El proceso inflamatorio llega a la pleura, se extiende desde la periferia del tejido pulmonar hacia la pleura. La pleura se llena de pus. Entonces tenemos líquido pleural con pus, lo que se llama empiema, también una complicación. Las bacterias que causan la bronconeumonía pueden pasar a la sangre, dando lugar a septicemia, y por vía sanguínea las bacterias pueden llegar a cualquier tejido del organismo. Y finalmente, la formación de cicatrices parenquimales, cuando hay una fibrosis residual. Se ha organizado el exudado inflamatorio, y esto ya hemos dicho que significa una pérdida de la funcionalidad del pulmón. Dejamos lo que es neumonía bacteriana y pasamos a las neumonías virales. Más frecuente, virus de la influenza, A y B, virus respiratorio sincicial, metaneumovirus humano, adenovirus, rinovirus, virus del sarampión, varicela, rubiola. Y dentro de este grupo pues está el SARS-CoV-2, ¿no? que causó la COVID-19, ¿no? Prácticamente es el mismo tipo de infección. Las consecuencias son las mismas. La neumonía viral tiene un cuadro clínico poco aparatoso en comparación con la neumonía bacteriana. Tiene fiebre, tos, cefalea y hipoxia solamente en casos más graves. Más frecuente que haya hipoxia por la consolidación extendida en neumonías bacterianas. Microscópicamente, hemos visto que en la neumonía bacteriana predominan los neutrófilos dentro del alveolo. En la viral tenemos linfocitos en el septo alveolar, eso es lo más frecuente. Linfocitos en el septo alveolar, congestión vascular también. Eso es lo más frecuente. Neutrófilos en el alveolo es raro en la neumonía viral, pero el problema es que es frecuente que la neumonía viral se complique con bronconeumonía bacteriana. O sea, viene la neumonía bacteriana como complicación. Tenemos acá entonces, lo primero, cualquiera de los virus que he mencionado llegan hasta el alveolo bronquiolos, terminales respiratorios. Entonces, ¿qué hacen los virus?
los virus infectan las células, penetran en neumocitos tipo 2 y neumocitos tipo 1, penetran. Dentro del citoplasma de los neumocitos proliferan y causan su necrosis. Entonces hay necrosis de estos neumocitos que han sido infectados por el virus. Entonces tenemos acá una respuesta inflamatoria, teniendo en cuenta que más vulnerables a la muerte por la neumonía viral son los neumocitos tipo 1. Tenemos una reacción inflamatoria dada por vasodilatación y congestión vascular, pero las primeras células que salen del vaso son linfocitos. Entonces tenemos linfocitos que salen al septo alveolar, a diferencia de lo que pasa en las neumonías bacterianas. Los neumocitos tipo 2 más resistentes a la muerte por infección bacteriana tienen que proliferar para reemplazar los neumocitos tipo 1 que se han muerto por la infección viral. O sea, hay una proliferación de neumocitos tipo 2 como parte del proceso reparativo. Puede haber un edema alveolar, un líquido de edema con proteínas que da lugar a la formación de membranas hialinas. Y esa sería la respuesta inflamatoria. Después viene el proceso de resolución, según el cual desaparece el exudado inflamatorio. También tenemos, además de linfocitos en el septo alveolar, linfocitos en la mucosa del bronquiolo, en la pared del bronquiolo. Tenemos bronquiolitis, con células mononucleares, congestión de septos alveolares y un exudado alveolar proteináceo similar al daño alveolar difuso. O sea, escasa cantidad de líquido rico en proteínas y las proteínas coagulan. O sea, pueden formarse membranas hialinas. Pasamos al tema de tuberculosis, que también causa infección pulmonar. Vamos a partir de la historia natural de la enfermedad. O sea, tuberculosis en una persona que no está vacunada y que nunca ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Cuando la persona se vacuna, recibe la BCG, entonces la historia es diferente, pero estamos hablando de la historia natural. Las bacterias, las micobacterias, igualmente tienen que llegar al alveolo, bronquiolos terminales, respiratorios y alvéolos. Las micobacterias porque las inhalamos de algún paciente que está tosiendo, ¿no? Y que expulsa las bacterias al medio ambiente. Nosotros las respiramos, asumiendo que no tenemos ni vacuna ni contacto previo. Primera vez que nuestro cuerpo toma contacto con el Mycobacterium, que penetra a los macrófagos de los alvéolos por medio de unos receptores, como por ejemplo la lectina fijadora de manosa, que funciona como receptor. Tenemos el receptor para el componente 3 del complemento, receptor 3 para componentes del complemento y otros. Entonces, con estos receptores, que son moléculas normales de la membrana del alvéolo, penetra la micobacteria en una vacuola fagocítica. Pero como no hay ningún tipo de defensa, es la primera vez que el cuerpo toma contacto con la micobacteria. La micobacteria no permite que se forme, que los lisosomas se fusionen con la vacuola fagocítica. No permiten, por ejemplo, la acidificación del fagosoma. No permiten que el lisosoma se una a la vacuola fagocítica, lo que significa que bloquean la maduración del fagolisosoma. Está bloqueada la acidificación del fagosoma y tenemos que las bacterias pueden proliferar libremente. Proliferan libremente dentro de la vacuola fagocítica. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que hay bacteriemia. Estas micobacterias pasan a la sangre y se diseminan a múltiples sitios. Entonces, esto es al comienzo. Tenemos que tener en cuenta que la micobacteria estimula receptores asociados que responden a patógenos, que responden a moléculas
pertenecientes a patógenos. Estos son los receptores TOL de tipo 2 y de tipo 9. Entonces, son estos receptores que desencadenan la respuesta inflamatoria frente al Mycobacterium tuberculosis. Estos receptores reconocen lipoproteínas y glucolípidos de la pared del micobacterio. Tenemos entonces una primera respuesta inmunológica que da lugar a la activación de macrófagos. Los macrófagos tienen que activarse. Si no se activan, permiten la proliferación del micobacterio de manera libre. Pero cuando se activan, ya que la respuesta inflamatoria, o la respuesta inmunológica en realidad, permitió que se produzca interferón gamma, entonces los macrófagos se activan, secretan factor de necrosis tumoral y quimiosinas de monocitos. Acá hay que tener en cuenta que en el caso de pacientes con artritis reumatoide, para combatir la inflamación se utiliza anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, por lo que estos pacientes con este tratamiento son muy sensibles a procesos de reactivación de tuberculosis latente. Entonces tenemos que el macrófago, después de la respuesta inmunológica, se activa, lo cual lo capacita para combatir la infección. Hay una susceptibilidad genética a tuberculosis. Las personas tienen diferentes respuestas de intensidad variable frente a la tuberculosis. Lo que da susceptibilidad genética consiste en la deficiencia o polimorfismos de la interleuquina 12, interferón gamma, receptor de interferón gamma, receptor TOL tipo 2 y transductor de señales STAT. Entonces, cuando hay algún tipo de deficiencias, no se puede montar la respuesta inmunológica frente a la tuberculosis. Vamos a hablar del papel de los interferones. Los neutrófilos sanguíneos de pacientes con tuberculosis activa expresan genes inducidos por interferones tipo 1 y 2. ¿No? Entonces, hay una respuesta frente a los interferones. Y estos genes ayudan con la respuesta inmunológica, contribuyen con la respuesta inmunológica adecuada, cuya finalidad es mejorar la capacidad del macrófago de combatir las bacterias que haya fagocitado. El grado de expresión de estos genes se relaciona con la extensión de la enfermedad. Y la respuesta al tratamiento antituberculosis reduce la expresión. En cuanto a tuberculosis activa, tenemos dos tipos de tuberculosis activa y tuberculosis latente. La forma latente es la tuberculosis en la cual los micobacterios no están proliferando. Se encuentran en nuestros tejidos, pero en escasa cantidad y no se están reproduciendo. Entonces decimos que es una tuberculosis latente, no nos hace ningún daño. Cuando hay tuberculosis activa, quiere decir que los micobacterios están proliferando y hay una respuesta inmunológica con formación de granulomas, necrosis gaseosa, lo que destruye nuestros tejidos. La actividad de estos interferones permite el diagnóstico de tuberculosis activa, ¿no? La presencia de estos interferones. Tenemos básicamente interferón gamma, que es del tipo 2. Interferón alfa y beta son interferones del tipo 1. Y mediante la determinación de la actividad de los interferones se puede diagnosticar tuberculosis activa, pero puede haber falsos positivos. 10 a 20% de pacientes con tuberculosis latente también presenta aumento de la expresión de estos interferones. Tenemos también otra prueba de laboratorio que es el cuantiferón, que detecta la liberación de interferón gamma por los linfocitos CD4 en respuesta a diferentes antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. O sea, estos linfocitos CD4 están sensibilizados frente a antígenos tuberculosos y responden secretando interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma? Capacita a los macrófagos para poder eliminar todas las micobacterias fagocitadas. Es una prueba en sangre superior al PPD para diagnóstico de infección tuberculosa previa. Tenemos acá entonces la respuesta inmunológica.
Los macrófagos que han fagocitado antígenos del Mycobacterium tuberculosis los presentan a los linfocitos T, CD4, que montan una respuesta tipo TH1 frente a las micobacterias, lo que positiviza el PPD. Y cuando una persona se vacuna contra la BCG de frente, es positiva para el PPD. Ya no necesita esta presentación, que sucede solamente en la historia natural. Como parte de la respuesta tipo TH1, los linfocitos CD4 sensibilizados secretan interferón gamma que capacitan al macrófago para eliminar las micobacterias fagocitadas, permitiendo la unión de los lisosomas con los fagosomas. Entonces, y permiten también el estallido oxidativo para poder eliminar las micobacterias fagocitadas. Eso significa respuesta inmunológica que ayuda a eliminar la bacteria, pero también el macrófago infectado produce factor de necrosis tumoral y otras quimiosinas que reclutan monocitos al sitio de la infección para la formación del granuloma. Ya ustedes saben lo que es un granuloma que presenta en la tuberculosis necrosis gaseosa al centro. Con lo que significa que ya se ha montado la respuesta inmunológica. Vamos a ver las formas clínicas de la tuberculosis. Tenemos la tuberculosis primaria, en la cual se forma un foco parenquimal. Tenemos un foco parenquimal y después un ganglio iliar. Son afectados la primera vez que las micobacterias llegan a la persona que no está vacunada, formándose el complejo de Gong o complejo primario. El foco parenquimal se fibrosa. Lo mismo pasa con el foco ganglionar. Entonces tenemos el complejo de Gong, que se caracteriza por un foco parenquimal que se fibrosa y un ganglio que tiene también granulomas, necrosis gaseosa, pero termina fibrosándose. Acá sucede lo mismo, complejo de Gong, foco parenquimal y un ganglio iliar. Después de la tuberculosis primaria, tenemos que con la respuesta inmunológica se ha eliminado prácticamente todas las micobacterias del complejo de Gong, pero en algunos casos pueden persistir. No eliminan el 100% de las bacterias en nuestro organismo y queda una infección latente que puede durar muchos años. Las micobacterias no se reproducen, están como dormidas, pero a veces también la totalidad de micobacterias se elimina. Luego viene la tuberculosis secundaria, pero antes de pasar a tuberculosis secundaria, vamos a pasar a tuberculosis primaria progresiva. Algunas personas no pueden combatir la infección, no pueden formar un complejo de Gong de manera adecuada, sino que las micobacterias pasan a la sangre, sucediendo la tuberculosis miliar después de la infección primaria. Eso se llama tuberculosis primaria progresiva y se ve en niños, en personas con inmunosupresión y en ancianos. Entonces termina con tuberculosis tuberculosis miliar, cuando la mayoría de personas experimentan prácticamente un control de la tuberculosis. La forma secundaria puede ser de reactivación o de reinfección. Por baja de defensas, las pocas micobacterias que quedaron latentes empiezan a proliferar. Se llama tuberculosis de reactivación o nuevamente inhalamos bacterias de tipo tuberculoso, micobacterias tuberculosas. Ya hay una respuesta inmunológica inmediata. La persona ya está sensibilizada y viene el ataque del tejido pulmonar en los lóbulos superiores que tienen mayor aireación, mayor oxigenación, pudiendo formarse inclusive cavernas por la destrucción del tejido pulmonar. Puede permanecer en el pulmón la tuberculosis, pero también puede diseminarse hacia la sangre, puede erosionar algún vaso sanguíneo, vaso venoso, vaso arterial, y tenemos la tuberculosis secundaria progresiva que se caracteriza por las formas miliares, pero de origen secundario.
o sea, una persona que ya tenía su complejo de Gong previo. Tenemos acá tuberculosis miliar en el vaso con múltiples gránulos, porque es una siembra de las micobacterias por vía sanguínea. En lo que se refiere a tuberculosis miliar pulmonar, las micobacterias llegan de ganglios linfáticos a venas, corazón derecho y arteria pulmonar. Micobacterias en la arteria pulmonar significa diseminación miliar en el pulmón, y en la forma sistémica, las micobacterias llegan a la sangre arterial por la erosión vascular de alguna arteria, ¿no? Esto puede suceder en el pulmón. Erosión de alguna arteria y las micobacterias penetran a la arteria y se diseminan a todo el cuerpo. Entonces serían formas de tuberculosis secundaria progresiva. Dejamos tuberculosis y pasamos a cáncer de pulmón. Evidentemente, el tabaquismo es un factor. La susceptibilidad al cáncer de pulmón depende de la capacidad de nuestras enzimas para activar carcinógenos. Si heredamos genotipos o fenotipos de enzimas que activan carcinógenos muy activas, entonces, frente al tabaquismo, habrá mucha sensibilidad a cáncer de pulmón. También depende de la capacidad de reparación del DNA, y eso depende de enzimas que reparan el DNA. Si los mecanismos de reparación del DNA son adecuados, entonces habrá una resistencia al cáncer de pulmón frente al tabaquismo, pero a veces puede haber deficiencias en algunas enzimas que reparan el DNA, y frente al tabaquismo pues hay más riesgo de cáncer de pulmón. Otros carcinógenos, asbestos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales como arsénico, cromo, níquel, radioactividad, trabajadores de las minas de uranio, gas radón, que es un gas radioactivo que emana de la Tierra. Entonces, en algunas zonas del planeta, la Tierra emana mayor cantidad de gas radón en otras, significando mayor riesgo. Cicatrices en el parénquima pulmonar predisponen a que aparezca cáncer a dicho nivel, tal como sucede en la fibrosis pulmonar y en la presencia de cuerpos extraños. Tenemos acá, si comparamos el tejido normal del pulmón macroscópicamente con la zona de cáncer, se ve una zona sólida, blanquecina, diferente a lo que es el tejido pulmonar normal. En cuanto a los tipos microscópicos, tenemos carcinoma escamoso o epidermoide, que presenta queratinización, adenocarcinoma, forma glándulas, carcinoma de células pequeñas. Prácticamente las células tienen muy poco citoplasma. Es un carcinoma indiferenciado. No forma queratina, no forma glándulas. Y carcinoma indiferenciado de células grandes, que es igual al anterior, pero las células grandes. No hay queratinización, no hay glándulas. Son unas estructuras sólidas de células cancerosas pleomórficas. Acá tenemos lo mismo. Adenocarcinoma, forma glándulas. Hay un marcador típico del adenocarcinoma que es el TTF1, que es un factor de transcripción. TTF1 significa factor de transcripción tiroideo. Se le descubrió en la tiroides, pero es un factor de transcripción que es necesario para el desarrollo embriológico del pulmón. Permite distinguir un adenocarcinoma primario de pulmón de un adenocarcinoma metastásico. Carcinoma epidermoide o escamoso con queratinización, carcinoma de células pequeñas. En el carcinoma de células pequeñas hay mucha necrosis del tejido tumoral porque hay aumento de la velocidad de proliferación en este tipo de carcinoma de células pequeñas, y la cromatina de las células necróticas tiende a colocarse alrededor de los vasos. A eso se llama efecto Azzopardi y es típico del carcinoma de células pequeñas. Y finalmente el carcinoma de células grandes. Tenemos en cuanto al epidermoide la mayoría centrales, o sea, de bronquios, no de vías aéreas pequeñas, y alveolos. Es frecuente que den obstrucción bronquial. El tumor crece hacia el bronquio, puede dar obstrucción. Asociado al tabaquismo,
Puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, según la queratinización. Mayor queratinización, bien diferenciado. Presenta de lesiones de genes supresores, por ejemplo, P53 desde estadios tempranos, RB y P16, o sea, de lesiones de genes supresores. Sobreexpresión de el receptor 1 del factor de crecimiento fibroblástico, que es una tirosina quinasa. Es un oncogen. Precursores. Metaplasia escamosa del epitelio respiratorio, previamente hiperplasia de células caliciformes y de células de reserva. Tenemos entonces primero hiperplasia de células caliciformes. Aumenta el número de células caliciformes. Todo esto puede ser causado por tabaquismo. Segundo lugar, hiperplasia de células de reserva. Las células de reserva son las células pequeñas que están pegadas, bueno, están en la membrana basal, pero igual que las mayores, ¿no? Pero son las pequeñas, las que no llegan al borde superior, las que se consideran células de reserva. Hiperplasia de células de reserva que se ve de esta manera. Hiperplasia de células de reserva que ocupan no solamente una capa, sino 2 a 3 capas, estas células de reserva. Pues viene metaplasia escamosa. Se pierden los cilios, se pierden las células cilíndricas y se pierden las células caliciformes y todo se convierte en un epitelio ponestratificado plano no queratinizado. Se vuelve displásico. Aparece el aumento de relación núcleo-citoplasma, la hipercromasia y el pleomorfismo. Pero es una displasia, no es un cáncer. Después viene el carcinoma in situ, que ya empieza a presentar mitosis, mayor pleomorfismo. Finalmente, atraviesa la membrana basal y se convierte en un carcinoma infiltrado. Eso es el recorrido que realiza el cáncer. Carcinoma in situ para finalizar y después carcinoma infiltrado. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente en mujeres y no fumadores. La mayoría son periféricos, afectan tempranamente la pleura, pueden ser centrales, o sea, pueden ser primarios de bronquios también. Tipo histológico más frecuente asociado con cicatrices y panalización. Lesión precursora, hiperplasia bronquiolo-alveolar atípica o hiperplasia adenomatosa atípica. Hay también una lesión precursora. Mutaciones que presenta el adenocarcinoma, activadoras de KRAS, que es un oncogen. Inactivación de supresores, igual que el epidermoide, P53, RB, P16. Activación de oncogenes que codifican receptores de factores de crecimiento. Receptor del factor de crecimiento epidérmico, ALK, que es un receptor tipo tirosina quinasa, ROS1, MET, RED. Para distinguirlo de las metástasis, el marcador TTF1 solo es positivo en tejido tiroideo y pulmonar, que ya mencioné esto. Tratamiento molecular del adenocarcinoma de pulmón. Presencia de la translocación EML4-ALK. Hay una translocación y se usa inhibidores de la tirosina quinasa ALK y de sus variantes de fusión. Es una forma de tratamiento molecular para los pacientes que tengan la translocación. O sea, tiene que investigarse la translocación en el tumor. Mutaciones activadoras del dominio tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico. También hay inhibidores que están diseñados para esta falla molecular, para esta alteración molecular. Bueno, acá tenemos neoplasia formadora de glándulas. Hay una forma especial del carcinoma in situ, que es típicamente periférico. Mejor dicho, una forma especial del adenocarcinoma, que es la forma in situ. Típicamente periférico, uno o más nódulos o infiltrado tipo neumonía. Las células tumorales revisten septos alveolares sin invasión del estroma. Entonces, solamente los septos alveolares son revestidos por las células del carcinoma. Se llama crecimiento lepídico y le decimos carcinoma in situ. No hay invasión del septo alveolar. Buen pronóstico, al igual que la forma mínimamente invasiva. Si la invasión es menor a 5 milímetros,
se considera adenocarcinoma mínimamente invasivo y también tiene buen pronóstico. Crecimiento lipídico, solo por el septo alveolar. Adenocarcinoma in situ. Indiferenciado de células pequeñas, junto con el carcinoma escamoso, es el que tiene mayor asociación con el tabaquismo, generalmente central. Células pequeñas, redondas, diámetro menor a 3 linfocitos. Metástasis tempranas. De frente, el tratamiento es quimioterapia y radioterapia, salvo que se diagnostique cuando es muy pequeño, cuando es muy temprano y no ha dado metástasis, lo cual es raro. Es un carcinoma de tipo neuroendocrino. Tiene gránulos secretorios con centro denso, presenta amplificación del oncogen LMIC y de lesión de supresores como P53 y IRB. Es diferenciado, no forma nada, no forma glándulas, no forma queratina, las células son pequeñas, ocupa prácticamente 3 linfocitos, como diámetro de 3 linfocitos juntos, muy poco citoplasma, alta tasa proliferativa, mucha necrosis, el DNA de las células necróticas alrededor de la pared de los vasos, se llama efecto Azzopardi. Puede diagnosticarse cáncer de pulmón mediante esputo en algunos casos, sobre todo cuando los tumores son centrales broncogénicos. Biopsia, aspiración con aguja espina de ganglio linfático, donde se ve células de metástasis de un carcinoma de células pequeñas. Para terminar, carcinoide pulmonar, que es también neuroendocrino, secreta serotonina, enolasa neuronal específica, etc. Si secreta ACTH puede causar síndrome de Cushing. Hemos visto carcinoide en la práctica, puede aparecer en un bronquiolo, en un bronquio, o sea, puede ser central, crece como una masa. Bueno, los síndromes paraneoplásticos dependen de la sustancia que fabrique el tumor. Si fabrica ACTH, síndrome de Cushing. Fabrica hormona antidiurética, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si fabrica péptido relacionado con paratormona o prostaglandina E, hipercalcemia. Síndrome miasténico miopático de Eaton-Lambert, anticuerpos contra las células del carcinoma, pero que reaccionan de manera cruzada contra canales de calcio neuronales activados por voltaje. Síndrome miasténico miopático de Eaton-Lambert con debilidad muscular. Ginecomastia por secreción de gonadotrofinas por parte del tumor. Osteoartropatía hipertrófica, probablemente por secreción del factor de crecimiento epidérmico por parte del pulmón. Nos vamos a quedar acá. Quedan pendientes varios temas. Por ejemplo, alguna parte del cuadro clínico del cáncer de pulmón, todo lo que es patología de pleura. Eso falta y quizás venga en el examen, probablemente podría venir en el examen porque en el examen entra todo el capítulo, ¿no? Solamente que el examen no va a ser mañana, sino dentro de 2 semanas. Nada más en lo que se refiere a la clase de hoy día. No se olviden de día de mañana, examen a las 7 de la mañana.